haber egresado de la maestría y también que hagan alguna reflexión sobre el programa. De hecho, les adelanto a nuestras invitadas que en un futuro muy cercano, yo espero que sea el inicio del próximo semestre, les vamos a estar invitando también para que nos acompañen en la revisión del plan de estudios. El papel de los egresados aquí va a ser muy importante porque digamos que son las últimas personas o las personas que han vivido más de cerca, pues como el impacto o la importancia que pueda tener o no con la manera en que está estructurada la maestría. Entonces, las opiniones que nos den van a ser pues muy importantes para esta revisión y renovación del plan. Entonces ya pronto les llegará una invitación para que nos acompañen en ese proceso. Bueno. El segundo evento del día, pues, es el desarrollo de las mesas temáticas. En la mañana tenemos el desarrollo de la mesa temática 4 sobre análisis territorial y cambio climático que coordina la doctora María Elena Torres Olava en compañía de la estudiante Rosa Isela Berrío. Y en la tarde, a partir de las 3:30 tenemos la mesa 5 solamente que en dos sesiones simultáneas. Una de las sesiones la dirigirá el doctor Ramón Leopoldo Moreno en compañía de Luis Felipe Tenorio y la otra la coordinará el doctor Vladimir Hernández en compañía del estudiante Luis Raúl Pérez. Y finalmente, pues los esperamos a las 6 de la tarde en nuestra conferencia magistral del doctor Oscar Javier Garduño de la SEDATO. Entonces, esa digamos que es la estructura y el programa que tenemos para el día de cierre del Congreso. Gabriel, te dejo libertad para que hagas el ejercicio pues de la coordinación y conversatorio. De nuevo, muchas gracias por tu interés y bueno, sobre todo a las invitadas y a los invitados, muchas gracias por haber aceptado participar y ojalá que este escenario pues sirva para hacer una reflexión bien interesante, pero que además se repita, ¿no? Que tenemos intenciones de estar en constante comunicación con ustedes o al menos mejorar la comunicación con ustedes para que nos acompañen de una forma más frecuente. Adelante, Gabriel. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Aquí le pediría, ya, habilité ya las cámaras de Célida Torres, Denise Ortega, Diana Talavera, está por ingresar Sara Morales, que sean las invitadas de hoy. Mira, está Denise, muchas gracias también por atender la invitación, ¿no? Y por estar aquí con nosotros. Yo sé que están todas ocupadas, tienen otros compromisos, y Denise, ándele. Ahí le voy, Diana. Ándele, ahí está, ya ve cómo sí lo tenía habilitado. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, la intención de esta plática es algo mucho más informal. Ya habíamos comentado en días anteriores. Célida me falta. Bueno, ahorita yo creo que nos acompaña bien. Hay más, veo también aquí en la lista de, ándale, Célida le da pena. Muchos egresados, ¿no? No, ya. Me da mucho gusto. Eh, y entonces, para empezar, ¿no? Me gustaría primero, o en lugar de que yo hablara de su trabajo, me gustaría que ustedes se pudieran presentar. Y así que nos dijeran, pues muy rápido, ¿no? Su nombre, dónde están trabajando ahorita, un poquito de lo que han hecho después de egresar de la maestría y también si nos pudieran comentar sobre el año de egreso y el tema que desarrollaron durante la maestría. Entonces, si les parece bien, creo que Celia está teniendo problemas con la cámara, entonces no hay problema, Celia, si es con el puro micrófono. Podemos irnos en el orden por nombre, ¿no? O sea, a lo mejor sería, bueno, pues sería Célida. Gabriel, las he puesto como moderadoras para que ellas mismas puedan activar y desactivar cámaras y micrófonos sin problema, ¿ok? Perfecto, perfecto. Entonces nos iríamos con Célida, Denise y Diana. No sé si Célida, ándale, adelante. Sí, ya. Te escuchamos. Bueno, pues hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Elida Torres. Si tengo fallas con el internet, me hacen una
seña porque aquí en el centro a veces batallamos. Yo soy de formación abogada. La verdad no recuerdo el año exacto en el que acabé la maestría, pero fue hace como 3 años. Acabando la maestría, conseguí trabajo como asesor jurídico en el cuerpo de regidores y pues temas que tienen que ver con la maestría, justamente yo asesoraba a la Comisión de Asentamientos Humanos. Ahorita actualmente estoy trabajando en el Instituto Municipal de las Mujeres y si bien pudiesen creer que no tiene nada que ver la maestría en mis temas, pues no, sí hacemos pues muchas cosas relacionadas de la maestría todavía con todo, sobre todo lo que es género y espacio público, desde una mirada de pues, los diferentes ciclos de vida de las mujeres, desde niñas hasta personas mayores específicamente, que es mi área. Entonces, digo, más adelante les platicaré, pero pues a grandes rasgos esa era la presentación. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias, Celida. Entonces, Denise, si nos puedes platicar un poquito. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Yo soy Denise, egresé de la maestría en el 2013, si no me falla la memoria, ¿sí? Y soy economista de formación. Actualmente trabajo en Plan Estratégico de Juárez. Hace una semana o 2 semanas está en el área de Agenda 2030 en indicadores de ciudad. Pero pues ahí por unos ajustes ahora estoy apoyando como área de territorialización y georreferenciación en las actividades que hace un proyecto muy importante de Plan, que es la red de vecinos. Ellos ahorita traen mucha carga con comités para el bacheo transparente, por ejemplo, y entonces ahorita como que esa área necesita mucho como una perspectiva mucho más de terreno, ¿no? De estar analizando así como poblaciones y todo eso, y comités y comunidad en el territorio. Entonces ahora estoy apoyando esa parte. Cuando egresé la maestría, yo hice un trabajo de género, precisamente de jefaturas femeninas, y pues salieron cosas ahí muy interesantes también, y pues mi idea no es como seguir en el género. Creo que a la maestría Edwin le hace falta mucho una perspectiva, ya lo hablaba también con Celida, le hace mucha falta ahí por ahí clases mucho de espacio y género, totalmente, ahí por ahí estaremos al pendiente cuando hayan estas mesas. Cuando egresé la maestría, enseguida intenté como que el doctorado, fue mucho a lo que le aposté. Yo me quería ir como al extranjero, por ahí hubo muchas dificultades, entonces empecé a laborar en el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, que también ahí estoy con Gabriel, con Sara, y muy bien, estoy leyendo acá lo que puse en el chatcito. Y pues ahí estuve muchos años, aprendí muchísimo, y por eso pues me siguieron interesando mucho los temas de vivienda. Actualmente estoy como en un doctorado aquí en el Colegio de Chihuahua, apostándole y siguiendo desarrollando investigación de vivienda. Me interesó mucho por mi generación el tema de vivienda en renta. Ahorita es también lo que estoy viendo, tratando de investigar más, y creo que era todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Denise. Diana, ¿nos platica? Válgame Dios, con esos precedentes está intenso. Bueno, mi nombre es Diana Talavera, yo soy arquitecta de formación. Yo egresé del posgrado de planificación en el 2016. Mi tema de titulación en ese tiempo fue el transporte público y el derecho a la ciudad. Y casi, bueno, ese mismo año, en 2016, obtuve una plaza en la Dirección General de Desarrollo Urbano. Luego me uní a la función pública. Y fue un choque bien interesante porque, pues, y que de hecho, por ejemplo, así como Denise dice que hay que incluir el tema de género, y estoy totalmente de acuerdo, también hay que incluir el tema de normatividad, porque eso sí fue una de las dificultades más impactantes, ¿no? Ya al momento de ejercer propiamente el posgrado. Una cosa es, por ejemplo, en mi caso, que soy arquitecta, pues sí ya tenía, ¿no?, la noción y los conocimientos básicos del plan de desarrollo urbano, el reglamento de construcción, los distintos reglamentos, que al final de cuentas son los que nos ayudan a poder organizar las acciones urbanas que se llevan a cabo en la ciudad.
sí, ya cuando yo estuve ya dentro de la función pública, sí fue un choque muy, muy interesante. Entonces, bueno, ese fue como uno de los primeros parteaguas, ¿no? Ya después cambia la administración y ahí recordé mucho al doctor Argumedo que nos decía que la planificación urbana está ligada totalmente al contexto político. Sí, sí es así. Como cambia la administración, hay recorte de personal y yo salgo de la dirección. Sin embargo, pude entrar aquí al Instituto Municipal de Investigación y Planeación, que es ahorita donde me encuentro trabajando. Y yo entré inicialmente como apoyo de un programa de resiliencia, que es un tema muy, muy interesante y que nosotros aquí en Ciudad Juárez pues somos la prueba viviente, ¿no? De que somos una ciudad resiliente, no solo en el contexto físico, sino también en el social. Después de eso ya me incorporo a las áreas como analista urbano y ahí los conocimientos de la maestría fueron fundamentales. Pero obviamente el tema de la normatividad, ese sí es, vuelvo a recalcarlo porque sí es bien importante que conozcamos nosotros sobre todo, que si estamos interesados en temas de la ciudad, tenemos que entender que existe toda una estructura normativa que te permite a ti no solamente la creación o el diseño de planes parciales, planes maestros, sino realmente regular todo el crecimiento. Entonces, gracias aquí en el instituto y de verdad yo ahí sí agradezco mucho todo el apoyo que se nos ha brindado. Pude hacer otra maestría en gobierno urbano y ciudad que está ahí en el Colegio de Chihuahua también. Y el tema de ahí de investigación fue el derecho a la ciudad, pero ahora sobre los asentamientos irregulares en la zona de los kilómetros. Entonces yo creo que mi tema en este caso es como que el derecho a la ciudad, pero enfocado en distintos aspectos y que pues, al final de cuentas repercuten, ¿no? En todos. Y bueno, ahorita ya formalmente ya soy la coordinadora general del área de planes y programas. Es una responsabilidad enorme, pero también ha sido muy interesante ver cómo esa transición, porque al final de cuentas, pues yo inicié siendo analista urbano y pues investigando y apoyándome en el equipo aquí del instituto, mis respetos para todos, es una gran experiencia, una gran ética profesional, todos realmente están muy comprometidos con la labor. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ahorita nuestra tarea próxima, que es la más titánica, yo creo que voy a experimentar en un futuro cercano en mi carrera profesional, es el tema de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, que al final de cuentas, como ustedes saben, el Plan de Desarrollo del Centro de Población es prácticamente el instrumento técnico jurídico pues, que delimita, ¿no? Todas las acciones y el futuro que va a tener la ciudad en cuanto pues ahora sí que lo que se puede hacer. Y pues aquí estamos, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Diana. Y ya también aquí ya se incorporó Sara Morales. Sara, si nos puedes platicar un poquito ahí de tu experiencia, más bien de tu formación, lo que estás haciendo ahorita y tu tema durante tu paso por la maestría. Vaya, bien. Hola a todos, buenas tardes y todas, porque después entramos en conflicto. Básicamente me encuentro ahorita trabajando, estoy en Guadalajara, estamos haciendo un estudio sobre un asentamiento en el municipio de Tlajomulco. Venimos a apoyar actividades del Laboratorio Nacional de Vivienda, que ya mencionaba también Denise y supongo que también Gabriel. Participamos en algunas investigaciones de PRONACES, del CONACYT, y pues mi formación, mi deformación, yo no sé ni en qué área pertenezco, me dijeron que era muy informal la reunión, entonces voy a relajar un poquito de esto. No quiero ser como que exhaustiva en estas cuestiones curriculares, pero básicamente soy arquitecta, planificadora urbana, también soy artista visual y estoy haciendo el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en temas de arquitectura y territorio. Lo que me interesa es trabajar el tema de la multiescala, los procesos de configuración del espacio urbano habitable a partir de visiones de lugar, de barrio, de región, de metrópoli, etcétera, ¿no? Y trabajo temas de
Actualmente justicia espacial y derecho a la ciudad también, como mencionaba Diana. En la maestría me aproximé un poco a la perspectiva institucionalizada desde ONU Habitat a lo que es seguridad urbana y vulnerabilidades. Y a partir de ahí, pues, he estado interesada en esta configuración desde dos perspectivas, ¿no? La institucional y ahora también centrada en las personas, esas tensiones que se generan entre los planteamientos oficiales y las realidades, ¿no? de las subjetividades y de las personas que moran los espacios. Es muy interesante verles en el foro. Me entusiasma mucho ver a las chicas y sus experiencias, pero también a Gabriela ahí orquestando estas acciones para mejorar nuestras condiciones en las ciudades, ¿no? Los temas urbanos son fascinantes, sobre todo para nosotros. Y creo que esta mesa ya tenía tiempo organizándose para dialogar en estas formas de hacer ciudad y en estos ámbitos que a cada uno nos interesa, ¿no? Yo creo que es la virtud de esta oportunidad de coincidir y platicar de nuestras experiencias, que podamos pues fortalecer redes, sobre todo desde la maestría, desde el ámbito académico. Yo me muevo en la academia y en la investigación, pero creo que me es necesario también la vinculación con otros sectores. Si realmente deseo que las cosas se transformen, ¿no? Es una tarea ardua, pero muy entusiasta de participar y de contar la experiencia. Y aquí andamos, no sé qué más hago. No, muy bien, Sara. Nada más, si nos recuerdas, ¿cuál fue tu tema durante la maestría? Seguridad urbana y vulnerabilidad social. Ahí estuvimos trabajando con la dirección de la doctora Marisol Sosa también. Bien, muy interesante todo el núcleo académico de la maestría. Creo que la formación desde la maestría nos ha provisto también de visiones dispares, pero también interesantes, ¿no? de varios temas. Y bueno, hablando de edades, a mí no me conviene mucho hablar. Salí en el 2010. 2010, ya un par de años atrás, el tiempo vuela. Y genial, ¿no? De compartir escenario con ustedes. Y sobre todo que ojalá, la verdad me interesaba mucho participar, se puedan consolidar algunos proyectos desde esta mesa. Muy bien, muchas gracias. Listo. Gabriel, levanta la mano, Célida. Sí, Célida, adelante. Perdón, es que hasta que Diana mencionó que hacía falta mucha normatividad urbana, descubrí que no les dije cuál fue mi tema. Mi tema fue, me inventé una metodología para evaluar la normatividad urbanística justamente en materia de accesibilidad, porque en ese entonces mi fuerte era la inclusión de personas con discapacidad. Pero pues ya gracias a la dirección de mi directora de tesis, pues le di otro sentido, ¿no? Que fue justamente, pues, la verdad sí me lo inventé, esta metodología para evaluar las normas de contenido urbano y las normas urbanas, porque durante la investigación descubrí que había otras normas que no eran precisamente urbanas, pero que también regulaban el espacio. Entonces, eso fue mi materia de tesis. Muy bien, muchas gracias, Célida. Y de hecho, ¿no? Ahorita para empezar ahora sí ya, de manera más formal, ¿no? Pues comentarles, ¿no? Que si quieren intervenir, no es necesario que levanten la mano, abran su micrófono. Si nos interrumpimos, pues nos organizamos, ¿no? La idea es de que sea así un poquito más informal. Hablar un poquito así de las invitadas, ¿no? Yo quería que ellas nos platicaran, pero sí dejar en claro, ¿no? Que cuando me pidieron a mí que estuviera aquí en esta mesa, yo consideré importante que no fuera una plática solamente entre arquitectos, ¿no? Que a veces sucede, o que fuera solamente entre académicos, que también en estos eventos pasa a veces, ¿no? Sí me interesaba, por eso, o sea, me puse en contacto con las compañeras. Para mí sí era importante tener a gente de la academia, pero también tener gente que esté en la función pública y tener, por ejemplo, también personas que trabajan desde sociedad civil, ¿no? Y poder platicar, poder conversar. A mí me faltaron muchos perfiles, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos una arquitecta,
tenemos un economista, perdón, 2 arquitectos, ¿verdad? Un economista, una abogada o una artista plástica. En la maestría hemos tenido también ¿cómo se llama? Geógrafos, sociólogos, Periodistas. periodistas, trabajadores sociales. Entonces es muy, muy rico, ¿no? Y tenemos Una diseñadora industrial. sí, es muy amplio el perfil, ¿no? Entonces ahí hay omisiones que pues son mías, ¿no? Son por mi culpa. Y aquí hay muchos compañeros que están conectados, que también tienen bastante experiencia en diferentes rubros y saludos a todos. La idea, ya lo comentaba también ahorita Edwin, la idea es que este sea el primero de muchos conversatorios. Y empezar a platicar uno por otro. Adelante, Edwin, échale. Sí, un comentario adicional, Gabriel. Recuerda, y les comento también a nuestras invitadas, que otra de las intenciones que tenemos es la construcción ¿de qué? Ya se me olvidó, de la red de egresados, ¿sí? He hablado mucho de esto con Gabriel, con Sara, con Vanessa Chávez, que también es egresada. Digamos que siempre hay como una visión por parte del CONACYT, por ejemplo, de entender o analizar cómo es la relación que tiene cada programa con sus egresados. Entonces, esto es bien curioso porque se lo pide al programa, pero el programa no debería tener, digamos, la potestad del manejo de eso. Yo particularmente creo, y es una cosa que le he dicho a Gabriel muchas veces, que una red de egresados debería funcionar autónomamente al programa, ¿sí? Justamente para que su visión pues, pueda ser más crítica y en ese sentido también pues aportar más, porque si está supeditada al programa, pues la red termina haciendo lo que el programa diga y no es el interés en este caso realmente. Entonces, una de las invitaciones extra que tenemos para hacerles es eso, que se pueda mantener en contacto, que estén trabajando como red, porque podemos invitarlas al programa. Nos interesa, por ejemplo, que ustedes se conviertan también en evaluadoras de tesis, en lectoras de tesis, eventualmente que cuando tengamos un foro como el Congreso, puedan venir a presentar sus trabajos, su experiencia profesional, etcétera, ¿no? Creo que hay toda una experiencia bastante interesante. Yo quiero hacer un comentario acerca de los perfiles que estaba hablando Gabriel también, porque a mí lo que más me parece interesante, bueno, ya hemos visto que los perfiles son completamente interdisciplinares y yo creo que esto la maestría empezó a transformarlo más a partir del 2012 más o menos, desde esa generación empezó a tener perfiles más interdisciplinares. Antes generalmente salían de arquitectura, de la licenciatura y entraban a la maestría, ¿verdad? Pero con el tiempo los perfiles se fueron volviendo más diversos y hemos tenido una amalgama muy heterodoxa de profesiones y de disciplinas en el programa, que de una u otra manera también ha permitido generar cambios. Eso por un lado. Segundo, básicamente están representadas 3 generaciones de planes de estudio. La generación del plan de estudio que hubo hasta el 2010, la generación del plan de estudios que hubo hasta el 2014 y la generación del plan de estudios actual. Entonces, eso es súper interesante porque si bien, y ustedes ya lo van reconociendo y lo van señalando, como decimos, que hay que incluir otros temas, lo que estamos viendo es que los planes de estudios van transformándose con el tiempo y justamente ahorita nos están llamando de nuevo a hacer transformaciones y por eso el papel de ustedes va a ser tan interesante si se permiten acompañarnos para tener esas visiones y poder incluir otros temas. En el caso, por ejemplo, de la condición de género o de los estudios de género, llevamos al menos los últimos 5 años recibiendo estudiantes con tesis que tienen que ver con temas de género. Y entonces eso empieza a ser muy interesante. Y tenemos clases que no necesariamente hablan de eso, ¿verdad? Entonces, cómo incluir temas de género que sean transversales a la idea de la planificación va a ser una tarea bastante interesante de abordar. Entonces, bueno, yo quería hacer como esa conjunción de comentarios y de ideas, Gabriel, y gracias por darme el chance de opinar, pero era sobre todo para recordarte que también menciones el tema de la red. Yo creo que es un escenario propicio para invitarlos a los egresados y animarlos a que constituyan la red. Muchas gracias. Muy bien, no, muchas gracias. Entonces, miren, si les parece bien, ya llevamos más o menos media hora, ¿no? Nos queda 1 hora para platicar y yo creo que se nos va a ir muy, muy rápido.
Yo tenía varias ideas, varios temas que me gustaría platicar con ustedes, o que ustedes nos platicaran más bien, porque también ya ahorita vimos que aquí yo soy el más viejo en la mesa y yo soy el menos preparado de todos, ¿no? Entonces yo las invité porque yo quiero aprender de ustedes, ¿no? Es lo que hay que hacer. Entonces me gustaría plantearles así de una manera muy, muy general, los temas, y los podemos mezclar, ¿no? Yo creo que ya algunos de ustedes empezaron a tocar esas cuestiones, ¿no? O sea, a mí me interesa saber o conocer sobre su experiencia ya en el campo de la planificación, desde sus diferentes áreas de trabajo, ¿no? O sea, cuáles son esos retos a los que se han enfrentado, pero también me gustaría saber de ustedes hacia dónde creen que debemos dirigirnos, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que como egresados hay que enfrentar y que nos interesa desde la planificación? Y luego también una cuestión que tiene que ver con su perfil, ¿no? La cuestión, ahorita se ha hablado, por ejemplo, del género, ¿no? Y a lo mejor ese es el tema que habría que trabajar. Yo creo que pudiéramos ir un poquito más allá, ¿no? O bueno, que hay otros perfiles que explorar, ¿no? Para mí, mi postura, ¿no? Es que el modelo de ciudad que hemos construido está dirigido a un perfil muy particular, ¿no? Que es el del hombre en edad productiva. Y ahí se quedan fuera no solo las mujeres, sino los adultos mayores, personas con discapacidad, niños y una serie de personas, ¿no? Entonces, no sé, si me pudieran ayudar a entender mejor eso, creo que ustedes son las más adecuadas. Y otra cuestión también que tiene que ver con lo que comenta Edwin, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué hacemos nosotros como profesionistas una vez egresados, ¿no? O sea, ¿cómo podemos seguir compartiendo estas experiencias? Pero además, algo que me preocupa a mí es la cuestión de la ética del planificador, ¿no? ¿Cómo la planteamos? ¿Desde dónde la planteamos? ¿A quién debemos nuestro trabajo, ¿no? O hacia dónde enfocamos nuestro trabajo. Igual, pues aquí los que nos acompañan en la reunión también, hay mucha gente muy preparada. Si en el chat quieren hacer preguntas o comentarios, también es válido. Vamos a dejar un poquito de tiempo al final, igual y también habilitamos micrófonos para poder platicar. Entonces, no sé qué les parezca la propuesta. Si alguien quiere empezar comentando, Yo quiero. échale. Obviamente el tema por la ciudad y todo el tema del género es muy importante y porque el género abarca obviamente muchas otras cosas, pero no nada más eso. Por ejemplo, ahorita que hablaban del derecho a la ciudad, mucha de mi tesis justamente se centró en eso, pero pues entender que, como tú dices, ¿no? Este modelo único de persona a la cual se diseñan las ciudades no existe tampoco. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que yo empecé a ver todo de personas con discapacidad, en ese entonces, cuando yo estaba estudiando la maestría, tampoco se nos enseñó de diseño universal, ni de accesibilidad, ni de considerar otro tipo de personas. Vaya, esta mirada a lo mejor que desde el feminismo le llamamos interseccionalidad, de ver con otras miradas que existen otros tipos de personas que tienen una noción y una forma y experiencia de vivir distinta a la ciudad, creo que es importante, ¿no? Entiendo que es un reto, obviamente, el planificar pensando en todas las personas, pero, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas, tampoco se nos hablaba de ciudades para niños y niños, ¿no? Ellos también desde sus experiencias viven completamente distinto a las formas. La administración pasada se hizo una actividad muy padre con la Dirección de Resiliencia de cómo los niños querían diseñar sus parques. Algo tan básico que asociamos con niños y niñas, que vemos que no está siendo reflejado en la forma en la que actualmente se están construyendo, por ejemplo, los parques, ¿no? Los niños y niñas quieren otras actividades, quieren otro tipo de materiales y nadie les está escuchando, ¿no? Porque entiendo que la participación de las infancias todavía no es algo que esté regulado. Entonces, pues yo le diría a eso, ¿no? Como que es uno de los grandes retos de la planeación urbana, que si bien pues ya con los objetivos ya decimos que no hay que dejar a nadie atrás, de pronto el reto se complica en cómo materializas el no dejar a nadie atrás. Yo quisiera empezar nada más con eso, como que falta esta mirada en la planificación de ver a otras personas, ver a otros tipos de personas y entender pues que justamente la diversidad de la condición humana es algo que existe y es algo que tenemos que prever en la mayoría de lo que se pueda.
Bueno, no sé, Para no empezar. sé, le voy a ganar a Denise. Perdóname, Denise. Bueno, más que hablar de los retos, ¿no? Que ahorita hay de la planificación, que se me hace súper importante cómo lo retoma Célida, ¿no? Desde su observación, desde la experiencia, desde incluso el tema que ella trabajó en la maestría. Yo quisiera hablar, pero más bien como de esta otra parte que usted planteaba, profe, sobre la cuestión de cómo salimos nosotros como egresados y cuál es la realidad a la que nos enfrentamos. Cuando yo salí de la maestría, yo dije, ya fregué, ya fregué, ya tengo un posgrado, cualquier empresa me va a querer contratar, no voy a batallar. No, esa es una situación muy utópica y yo creo que, digo, no sé las muchachas en cuanto a su experiencia cuando salieron y tuvieron trabajo, pero para mí sí fue esa, por ejemplo, fue una de las primeras limitantes, ¿no? A las que yo me encontré. Yo dije, el hecho de tener una carrera y un posgrado, pues sí te abre muchas puertas, pero realmente cuesta mucho trabajo entrar y afianzarte, no solo en una empresa o en el sector público o en el privado. Entonces, primero que nada, esa parte, ¿no? De cómo, pues salimos, ¿no? Con la ilusión de que todo va a ser más sencillo y no, realmente no, sí es complicado, pero ya que logras entrar, nuevamente te topas. Y yo creo que el tema de la planificación es muy hermoso en el sentido de que es algo que a todos nos gustaría y son escenarios a futuro que a todos nos gustaría que realmente se cumplieran, pero el proceso es bien complicado. O sea, realmente llevar a cabo un proceso de planificación acotado a una realidad a corto plazo o a mediano plazo es bien difícil. Entonces, ahorita desde la función pública, aquí, por ejemplo, el instituto, pues es un órgano consultor, es descentralizado, pero también observamos y vemos y criticamos y al final de cuentas, aunque la planificación diga una cosa y plantee una cosa, al final de cuentas la voluntad política indica otra cosa y ese también fue una cuestión muy interesante, ¿no? De observar, que yo decía, pues, ¿por qué si el plan te dice esto, termina pasando esto? Y es bien fuerte, o sea, porque, y ahí entra la cuestión de la ética profesional, de que tú ves y observas y dices, válgame Dios, o sea, pues ahí uno empieza a entender, ¿no? ¿Por qué la ciudad está como está? Nuestra ciudad es una de las más planeadas y de las más organizadas y de las más actualizadas en términos de normativa. El atlas de riesgos, por ejemplo, nosotros somos afortunados de tener un atlas de riesgos, pero no todas las ciudades mexicanas tienen un atlas, no todas las ciudades, únicamente más de 50 ciudades en el país tienen un INPLAN o un instituto de investigación. Eso es una cuestión bien impactante porque nosotros vemos el estado en que están las ciudades y pues es como inconcebible, ¿no? Bueno, así lo analizo yo. Pero también pues vuelvo a lo mismo, es una cuestión de voluntad política y yo creo que ahí, por ejemplo, esa fue otra de las limitantes más fuertes a las que yo me enfrenté, al menos al trabajar en la función pública, de cómo era posible empatarnos lo que habías aprendido y que te decían, ¿no? O sea, tienes que ser crítico y proactivo. Y está muy bien, sí debemos serlo porque forma parte de nuestra formación, de nuestra situación como profesionistas y lo que queremos aportar a la ciudad, pero también hay muchas limitantes, ¿no? Y hay que comprenderlas y vivir con ellas. Pero más que nada comprenderlas, ¿no? Saber que forma parte, ¿no? Del proceso de construcción de una ciudad. Propiamente, por ejemplo, en cuestiones de género, yo no, ahí sí no soy experta, pero sí, por ejemplo, ahorita que soy mamá, me he enfrentado a situaciones bien interesantes, ¿no? En el sentido de que cuestiones de seguridad, accesibilidad, simplemente para andar en una calle, por ejemplo, con la carriola y mi bebé, ¿no? Es bien complicado. Realmente no, la planificación no, digamos que la visión o el sentido con el que se planeaba anteriormente y que ahorita estamos apostando porque cambie esa visión, pues era así como decía, ¿no? Para un grupo muy específico, muy cerrado, pero ahorita se están buscando alternativas. Y creo que eso es una de las partes más valiosas y de lo que reconozco, porque no solamente es en el sentido local, ¿no? O sea, y aquí todavía nos falta muchísimo,
pero gracias a que, digamos que en el discurso internacional o en el contexto internacional se está empujando porque se generen esos cambios, esas transformaciones, pues es como apenas lo vemos, ¿no? Pero también es muy difícil y muy complicado. Vemos simplemente el tema de las ciclorrutas, que recientemente ahorita, por ejemplo, en la ciudad apenas están ya construyéndose, ya echándose a andar, ya físicamente ya están, pero aún hay mucha renuencia, ¿no? Hay mucha discrepancia de opiniones y críticas y quítenlas y que está todo mal. Y yo digo, es muy fácil, ¿no? Ponerte desde ese lado y decir que todo está mal y que todo no funciona, pero también hay muchas cosas que sí se pueden rescatar y que sí se deben pues ahora sí que de visibilizar. El tema del BRT, el tema de las ciclovías. Tenemos que pensar, y para nosotros es muy sencillo, ¿no? Visibilizarlo como en el sentido de que todo esto es muy positivo y nos va a ayudar, pero realmente la gente, por ejemplo, que no está preparada, que no conoce esos temas o que simplemente pues, nunca lo ha escuchado, y ahí es la barrera, ¿no? Esa es la otra parte. Como ir contra la corriente y es una cuestión bien difícil. Yo creo que ahorita Sara dijo una cuestión bien interesante sobre la institucionalidad. Y, por ejemplo, desde la academia se puede hacer una parte, ¿no? Bien importante, que es la formación y el discurso y la crítica. Desde el sector público, pues tiene que ver más con la acción, a fuerza tiene que ser con la acción, porque al final de cuentas ahí es donde se toman la mayor parte de las decisiones. Pero el sector público, la sociedad civil, ese también es un papel importante, porque si no se involucra, si no quiere interesarse o participar o hablar o simplemente el hecho de hacer acto de presencia, pues también es muy difícil, ¿no? En ese sentido, poder llegar a lograr consensos o simplemente procesos de gobernanza o qué sé yo, pero yo creo que por ahí va más o menos, ya no quiero seguir hablando porque siento que me voy a ir por otros caminos más tangentes, pero al menos, por ejemplo, en cuanto a la experiencia propia, yo como egresada, esos fueron mis retos, ¿no? Esas fueron como los parteaguas, ¿no? Así que yo decía, ay, Dios mío, pues yo que pensé que ya iba a estar bien fácil. No, es un proceso y un camino difícil, pero que también tiene muchas, pues sabes que muchas ventajas y muchas cosas muy positivas también. Y ya las dejo hablar. Muy bien, muchas gracias, Diana. Denise, levantaste la mano, adelante. Sí, yo creo que a partir de esto último que dijo Diana, bueno, en mi experiencia he trabajado mucho con los últimos 3 años desde la sociedad civil organizada. Y me di cuenta que, bueno, dentro de estos como teorías, ¿no? En la planeación urbana, donde lo básico es el rol que juega el planificador, ¿no? Como que en los modelos racionales es muy de saber normativa y herramientas, ¿no? Más cuadradito. Y luego le seguiría, bueno, yo digo como que en procesos de evolución también del rol del planificador son los colaborativos, ¿no? Y al final quedarían como estos nuevos, como la ciudad justa, por ejemplo. Y en ese sentido, bueno, mi desarrollo aquí en el plan estratégico creo que tiene mucho más que ver con un rol del planeador en comunidad, ¿no? En procesos participativos, y eso es lo que tratamos de empujar, ¿no? Ahorita es como a lo que le está apostando muchísimo más el plan estratégico, bueno, porque ahí trabajo ahorita. Y en ese sentido, pues creo que estas cosas van a tener que ser ya obligatorias, ¿no? Ya está, es muy difícil porque Juárez presenta pues particularidades, ¿no? Una ciudad donde pues no me atrevería a decir que la gente no participa, eso ya se me hace súper vintage, ¿no? Ya muy viejo. Creo que la gente sí participa. El punto es que pues por la propia caracterización de la ciudad pues nos tenemos nosotros que movernos hacia donde están las personas, ¿no? Y creo que esa va a ser también, Edwin, otra cosa que se va a tener como que empujar mucho en la maestría, como que esos procesos más de la planificación participativa, creo yo, porque como dice Diana, sí implican mucho trabajo, esa es la verdad, pero tampoco podemos quedarnos en esa idea como, sí, que creo que es lo que querría decir Gabriel poquito, como quien toma las decisiones. Creo que ahí en la maestría en planeación, muchas de las decisiones pues sí las están
hasta por no sé cuánto sea la relación de hombres y mujeres que han estudiado la maestría, pero sí me parecía que era como muy técnica, ¿no? Hablaba ayer con la nueva muchacha de Red de Vecinos, con la nueva directora de Red de Vecinos, que dice, ¿por qué? No, me parece tan injusto que a los procesos comunitarios vayan mujeres y ellas no estén tomando las decisiones de la ciudad. Es que me parece injusto, porque siempre que vamos a hacer trabajo comunitario, van mamás, van alumnas, van adolescentes, y ellas no están tomando las decisiones de la ciudad. Dice, entonces, pues ahí tenemos un área sotototota, Denise, y pues creo que sí es cierto, ¿no? Ambas, tanto los modelos participativos como la perspectiva de género, creo que ya es lo que sigue, ¿no? Bueno, empezando desde la currícula de ahí del plan de la MPDU. Era todo lo que quería decir. Por ahora, échale esa. No, pues ya que digo, ya Denise nos ha inspirado a hacer demandas a Edwin o a quien sea. Bueno, yo creo una parte importante que recuerdo desde la formación, particularmente en la perspectiva que nos compartía el doctor Gómez, ahorita que nos recordaban, es las limitaciones de la planificación, ¿no? Nosotros creo que aspiramos a esa transformación de la ciudad, y el reto principal es ver que no podemos hacer todo ni tenemos el alcance. Y eso no es malo, es también reconocer esas limitaciones, pero generar esos puentes que nos lleven a concretar las acciones, ¿no? ¿Cómo impulsamos? El planificador, ¿cómo impulsa esas transformaciones, ¿no? Entonces, tecnificar el problema de la ciudad es un problema, ¿no? La ciudad no solamente es exclusivamente problemas técnicos de datos y de información, son realidades y dinámicas sociales en constante flujo, ¿no? Inclusive la perspectiva, la planificación se modifica de acuerdo, se van modificando las cosmovisiones y los discursos contemporáneos, ¿no? Las problemáticas de 2022 no son las de hace 40 años de la ciudad, aunque tengamos ciertos rezagos en desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las principales actividades, la cuestión de reflexión, que nos lleve a la concreción de los ejercicios de la planificación. ¿Cómo concretas todo esto que mencionan ya Diana y Célida también, de los problemas puntuales, ¿no? En cuestión de perspectiva de género, de accesibilidad universal, de movilidad sustentable, de espacio público accesible para todos, etcétera. Entonces, ¿cómo vincularnos, ¿no? Y llevar a un ejercicio más puntual las actividades que desempeñamos tanto en la academia como en el ejercicio público, y sin olvidar también el sector empresarial, que a veces está satanizado en este sistema o modelo económico, pero que necesitamos también interactuar y colaborar, ¿no? Y sobre todo centrado en las personas, que es el discurso contemporáneo, ¿no? Vamos a centrar la planificación y las ciudades en las personas, pero ¿esto qué implica? O sea, en realidad, ¿cómo se traduce, ¿no? Centrar la planificación en ejercicios reales y concretos. Ahorita pues estoy aquí en esta comunidad en Guadalajara, y es una realidad muy similar a la que vemos en múltiples fraccionamientos en Ciudad Juárez, ¿no? De precariedad, de rezago, de falta de equipamiento, de recursos, y lo que menciona de la participación llevada a acciones concretas. Eso es, creo, muy interesante. Y sobre todo los instrumentos que te permiten tener la visión clara, pero también los mecanismos para la concreción de estas actividades y estos objetivos, esa articulación, ¿no? La ciudad al final le hice la punta a eso, recordando que no sé si entregué ese libro prestado, es el gran invento de, bueno, al final esta máquina tan compleja. Creo que son retos muy factibles de superar, desde la visión del urbanismo crítico, ¿no? El potencial de cambio. Estamos aquí porque creemos que se pueden cambiar las cosas. Hay factibilidad en el cambio, y entonces hay que trabajar, pero también ser muy estratégicos. ¿Y qué implica la estrategia? Pues inclusive a veces pues mediar y consensar en esas transformaciones de la ciudad posible, que son frases ahí de muchos foros y de actividades, pero pues estamos convencidos de que se puede hacer
Y en lo particular, pues creo que el reto en estas motivaciones y demandas es generar nosotros, desde cada quien en su trinchera, una articulación, ¿no? Entre la academia, el sector público. Frida mencionaba algo, ¿no? Que ya se está permeando esta formación y hay que hacerla visible. Nuestra ciudad, pues no solo en términos de planificación, tiene ya un par de años, si no me equivoco, ya está como en los 20 años, ¿no? Son muchos, muchos, sí, cuántos tenga. Y arquitectura pues tiene 40 y tantos o 50, ¿no? Entonces, es bastante tiempo para haber formado personas capaces de transformaciones. Y creo que sería como la idea, ¿no? Y trabajar en ello. Ok, muy bien, Sara. Sí, creo que la maestría tiene poquito más de 30 años, ¿eh? Ahí ya como programa, ahorita nos corrige a lo mejor Edwin. Yo me acuerdo que a mí me tocó estar para el 25 aniversario y ya traigo canas, así que ya les... Cumplimos 30 años el año pasado y el programa de arquitectura cumple 50 años el próximo año. Así que ya, ya pinta. Frida aquí pone, voy a leer el comentario de Frida y de César Valles, ¿no? Frida Landa nos comenta, los egresados estamos comenzando a permear los puestos de trabajo desde los que se toman decisiones, pero al final tampoco somos quienes incidimos directamente. Y estar del otro lado te da una perspectiva más amplia, como comenta Diana, desde la ética laboral. Y César Valles dice, creo que sería interesante poder conjuntar esfuerzos de quienes estamos en el sector público o institucional con quienes estén en el núcleo académico para realizar investigaciones o publicaciones, ¿no? Entonces yo creo que o sea, siguen ellos abonando a estas cuestiones que están comentando, ¿no? Que son importantes. Y a lo mejor, pues, así haciendo un paréntesis muy corto, ¿no? A lo mejor tenemos aquí ya los dos próximos invitados del siguiente conversatorio. Es bien interesante lo que van haciendo ellos, ¿no? Y dónde están trabajando. Celia también ya podemos saludarla, pudo prender su cámara, nos da gusto saber que está bien. Entonces, El internet falla aquí mucho y esos los datos y es el wifi, todo falla. sí, Ya falló, por ejemplo. No, muy bien, muchas gracias, Celia. Entonces, para continuar, platicando un poquito. Oigan, yo quiero comentar algo. Échale. Anda, nos dejó en ¿Ya? suspenso. Oh, ya. Sí, ¿verdad? Oigan, yo, por ejemplo, de que hablaban de los retos, pues les digo, yo llevaba asentamientos humanos, entonces era la regularización. Yo era la que revisaba si sí teníamos que titularlo o no. Entonces, para mí era como una responsabilidad bien importante, pero de pronto veía en otro municipio utópico, ¿verdad? Que para la gente que los estaba aprobando no era una responsabilidad. Entonces, en ese sentido, yo llegué a bloquear muchas titulaciones. Y claro que obviamente, como dice Diana, ¿no? Hay voluntad política, ¿no? Y alguien más tendrá que decidir, no eres precisamente tú, aunque tengas el conocimiento técnico. Y digo técnico entre comillas porque soy abogada, digo, hay otra parte espacial y territorial que, aunque la maestría me dio herramientas, pues no la comprendo en su totalidad. Pero, por ejemplo, sí me llamaba la atención que también Denise, que hablaba de que participación sí hay, y coincido, pero muchas veces no sabemos dónde ejercer o cómo ejercer esa participación. Porque yo veía, por ejemplo, hay un abogado muy famoso que se la pasa dando diplomados carísimos sobre derecho urbano, y una vez fui a una como charla previa de su diplomado. En serio, o sea, la calidad de las pláticas que da está bien X. Son cosas que yo sé que yo sin ningún problema y con mi experiencia puedo dar. Sin embargo, por ejemplo, yo no las estoy dando. Y aquí ya he detectado otros abogados que si bien no tienen este otro conocimiento técnico del urbano, también podrían darlo si no se están dando, ¿no? O hay otros mecanismos de defensa, por ejemplo, del espacio o del desarrollo, y la gente los desconoce, inclusive los mismos profesionistas desconocen cómo hacer uso de esas herramientas, ¿no? Incluso como abogados desconocemos que existen esas herramientas. Yo, por ejemplo, veo juzgados familiares y donde está fiscalía, todos los abogados, años tras años, en la época de lluvia, se quejan de que siempre se inunda y literal hay una persona que cobra por cargar a las abogadas de un lado al otro de las vías del tren para que llegue a juzgados del estacionamiento, ¿no? Digo, no es posible que entre tantos abogados que conocen de leyes, nadie pueda poner un recurso para que la autoridad competente haga algo. Entonces, sí me gustaría reflexionar en eso de que
como decía Diana al inicio, ¿no? O sea, el conocer el derecho urbano es muy importante porque, por ejemplo, a mí eso fue lo que me dio herramientas para decirles, oigan, estos asentamientos de plano no se puede poner por esto y esto, y si lo hacen nos meten a la cárcel, pues ayudó. Digo, la amenaza no siempre es buena, pero a veces sí, ¿verdad? En estos casos era bueno en ese sentido, pero también, pues, de esta otra parte, ¿no? O sea, sí participan, todo el mundo se quejaba, pero muchas veces falta el instrumento legal que mueva a la autoridad para hacer algo al respecto. Anda, bueno, es que si de experiencia se trata, ahí les va. No, no se crean. Pero es que sí es bien impactante esa situación, lo que comenta Celida. Yo creo que, bueno, en mi caso como planeadora propiamente, yo nada más he estado en la función pública. No he estado como consultora, ni he estado desde la sociedad civil. Dentro de la función pública, al menos cuando yo estaba en desarrollo urbano, se me hacía bien impactante, ¿no? Yo estaba en el área de usos de suelo. En ese tiempo recibíamos aproximadamente unas 30 solicitudes diarias de ciudadanos que necesitaban su licencia de usos de suelo, pues para ya tramitar otras cosas, ¿no? La licencia de construcción, de funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegaba el ciudadano conmigo y yo en mi papel técnico, profesional, totalmente capacitada, yo le tenía que explicar que su tienda de abarrotes en una zona habitacional, por ejemplo, no cumplía con los requerimientos porque, no sé, X razón, ¿no? Había un derecho de vía, había una cuestión ahí de que ya había otros giros similares, de que no tenía anuencia vecinal. Y era, para mí, por ejemplo, eso fue bien impactante porque el ciudadano a mí me decía, pues es que señorita, yo llevo ahí 20 años y ahora usted me está diciendo que no es legal. O sea, ¿cómo? Y yo veía mi carta urbana, hermosa, y yo decía, es que no se lo puedo dar. Y por ley no se lo podía dar factible y tenía que hacer una reconsideración, y si no pasaba, tenía que hacer una modificación menor, y entender cómo todo ese proceso normativo afectaba eso. Para mí fue también una situación bien, bien impresionante. La gente no sabe, o sea, por ejemplo, ellos lo que necesitan pues es subsistir, ¿no? En el caso de asentamientos humanos, pues me imagino que lo que la gente quiere es tener certeza de que la casa donde está, pues va a ser de ellos. Y qué difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita lo veo y pienso en la colonia Juanita Luna, ¿no? Ellos se ubican en un dique, en un pozo de captación, y ahí tienen su casa, aun y cuando están en riesgo, ya les han dicho varias veces, ha salido en medios, ha sido una cuestión bien mediática, pero la gente no tiene dónde vivir. Entonces, entrar como en esa visión, ¿no? De lo que está pasando, cómo lo adaptas a la normativa, ¿qué está pasando? O sea, sí es bien difícil ver esas cosas. Y sobre todo si tú eres funcionario público, ¿no? Y tienes que dar una respuesta. Al final de cuentas, aunque mi paso por desarrollo urbano fue breve, realmente estar ahí en la dirección es muy difícil. Mi respeto a todos los funcionarios que laboran ahí. Tomar decisiones yo creo que es la parte más difícil de la planificación urbana, porque nunca le vas a dar gusto a todos, aun y cuando lo intentamos, no se le va a dar gusto a todos, pero son consensos, ¿no? Que se tienen que llegar. Y también son procesos, también es una cuestión de educación con la gente y de comprender, ¿no? Que no es tan sencillo, no es de que por su santa voluntad tiene que hacer. Y ahorita, por ejemplo, ya desde el instituto, y como les comentaba, a pesar de que nosotros aquí no tomamos decisiones, al final de cuentas es la autoridad quien las toma, nosotros sí tenemos la función, ¿no? De poder decirles, de poder opinar y de poder especificar, ¿no? Que en qué está mal o qué adolece o qué necesita un proyecto, ¿no? Para poder ser mejor o para poder cumplir. Pero al final de cuentas, pues sí, algunas sí se toman en cuenta, no puedo decir que no. Sí, la mayoría sí se toman en cuenta, pero sí hay algunos casos ahí medio, ya no diré más. Pero bueno, yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Al menos de la función pública. Hubo un breve lapso en el que la doctora Sara no estuvo y me invitaron a dar clase en la universidad. Y por ejemplo, este también fue un tema bien interesante porque yo ya desde la función pública, pues yo ya tenía, ¿no? Así de que si vas a hacer un proyecto tienes que revisar esto y esto y esto. Y con mis alumnos de taller 5, por ejemplo, fue bien interesante porque ellos tenían que hacer un plan maestro
ni siquiera sabían cómo, o sea, no sabían qué debía contener, que a pesar de que se utiliza una metodología muy amigable y al final los alumnos salen con un producto, había muchas cosas que no se consideraban y que ahí sí, por ejemplo, a veces hubo unas cuestiones que yo les decía a los estudiantes, ¿no? Pues es que revisa qué dice tu plan de desarrollo urbano. No se trata de que lo hagamos exactamente como dice el plan, porque los planes son perfectibles y son mejorables y evolucionan de una manera impresionante, pero sí tienes que saber que esa es tu base. Ya si tú tienes un pensamiento crítico y puedes comprender de que, ok, aquí tal vez no funcionaría verde, tal vez equipamiento, o tal vez aquí la dosificación no es correcta, tal vez no debería ser habitacional de 60, sino habitacional de 40, o mil cuestiones. Sí es importante que la conozcan, porque al final de cuentas ellos, los arquitectos, por ejemplo, pues tienen que salir con una capacidad de poder construir, poder diseñar la mayor cantidad de herramientas que tengan para enfrentarse al mundo laboral. Y eso es bien difícil porque uno trata, ¿no?, de expresarles y de motivarlos. Y muchachos, investiguen. Y yo sé que puede parecer muy tedioso en el momento, pero sí es una cuestión bien interesante pues que se lo retomen a todos los alumnos. Al menos de las carreras, por ejemplo, de arquitectura, diseño urbano. Muchos de los alumnos que hemos tenido aquí de servicio social, hay mucho interés y es bien interesante ver cómo ellos, ¿no?, van cambiando eso de, es que no sabía que existía esto o lo puedo hacer así, y es bien padre, ¿no?, ver ese crecimiento, pues en las futuras personas que al final de cuentas van a contribuir enormemente a la construcción de la ciudad. Muy bien, muchas gracias, Diana. Sara, creo que se tiene que retirar. Diana, yo tengo ahí una consideración. Échale. Dígame. Sí, es lo que comentabas, y también creo que Lida nos puede aportar mucho. El tema de la normativa, ¿no? Las limitaciones de la normativa y la perspectiva de cómo nos aproximamos a ella. Ayer o antier de la presentación de Gabriel, también muy interesante, el tema del estacionamiento. Discutíamos, bueno, yo reflexionaba sobre la normativa también como limitación en el proceso de planificación, en cómo con sistema y de potencializar actividades, ¿no? O sea, creo que nuestra perspectiva de la normativa no debería ser, es una cuestión personal, no debería ser quien determina la realidad. La normativa es descriptiva de los problemas posiblemente actuales, pero generalmente son problemáticas pasadas que estructuraste para mejorar o controlar, ¿no? Entonces, a veces hay una visión de la normativa como este eje rector de lo que del deber ser, que no se adapta o no corresponde a lo contemporáneo, ¿no? a lo existente, al mundo que estamos trabajando hoy. Entonces, ¿cómo? No sé si es adecuada la indicación, pero ¿cómo manejar adecuadamente la normativa, ¿no? Porque a veces la norma dice y pareciera que dijo Gabriel, el Dios que nos va a regir toda la convivencia, y queda desfasada y quedan vacíos legales, etcétera. Y es un instrumento a veces más de apoyo, sino de limitación. Entonces, no sé, me gustaría que en esa discusión pudieran comentar algo desde su perspectiva, ¿no? Celia como desde el marco jurídico, y de tú como parte del ejercicio público. Sí, ahí Edwin también levantó la mano. Gabriel, si me permites un par de palabritas rápidas. Esto que están diciendo sobre la normativa me parece fundamental, por un motivo muy particular. O sea, el marco de la maestría, sin importar el plan de estudios, yo conozco los 3 planes de estudios de la maestría, por ejemplo, y estamos ahorita en la transformación del mismo. La maestría se convierte en algún momento en un, digamos, episodio instrumental de la planificación. O sea, otorgamos como un discurso general filosófico de por qué planificar, para qué planificar, etcétera, etcétera. Y en esto estudiamos los múltiples o las distintas variables o elementos que inciden en la planificación. Por ejemplo, lo normativo, ¿sí? Pero es uno de muchos otros. Entonces,
tenemos que entender también, al menos desde la perspectiva académica, la maestría es una perspectiva académica de la planificación, no es otra cosa. De hecho, esta maestría, todos ustedes, por ejemplo, salieron de una maestría con un enfoque en investigación, no profesionalizante, no tan instrumental. Entonces también hay una visión distinta. Hay una cosa que me parece importante de esta visión académica también, y que ustedes se formen dentro de una visión académica. Yo también tuve la oportunidad en Colombia de ser parte de gobierno municipal y de asesorar temas de espacio público y demás. Y hay una gran diferencia entre lo que uno piensa y hace como académico y entre lo que uno tiene que hacer y pensar como profesional y tomador de decisiones muchas veces. Pero de una u otra manera, el pensamiento académico muchas veces se nos critica como académicos, que es que no vemos la realidad y demás. Eso es una realidad, creo que eso es muy cierto y es una crítica muy válida, pero creo que también mantenernos o pensar desde el aspecto académico nos permite también tener como una visión un poco más libre de interés, por no decirlo de otra manera. O sea, no es una crítica en lo más mínimo, al contrario, es que son momentos distintos o escenarios distintos del pensamiento y de la acción frente, en este caso, a la planificación. Entonces creo que eso es importante. Y con respecto al comentario de Sara, yo incluiría algo. Una vez en clase, creo que con Célida justamente hablábamos en esta generación de qué sería la normativa si en vez de ser restrictiva fuera una normativa propositiva. Si se dan cuenta, en toda la estructura normativa que tenemos de la planificación, desde leyes de Indias, se dice, no se puede, prohíbase el uso del suelo, H, no sé qué, no sé, siempre tenemos una normativa que plantea la restricción o la prohibición, más no la proposición. Eso es bien particular, y a un investigador español yo le escuchaba justamente eso, que el salto cualitativo que tendría la planificación eh, se daría en la medida en que la planificación, la normativa en la planificación fuera propositiva en vez de restrictiva. Entonces lo dejo también como reflexión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Frida comenta, dice, podríamos discutir cómo cambiar la normativa desde la participación ciudadana bien informada y organizada. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Yo creo que nos estamos dando cuenta que sí necesitamos espacios como ¿no? Necesitamos Hagan mi foro organizar. de derecho urbano, por favor. Eso estaría Sí. muy bueno, sin Necesitamos duda. empezar a platicar estas cuestiones, ¿no? Tener reuniones más periódicas y yo digo así, yo lo menciono como pelearnos, ¿no? En el buen sentido. Para mí no creo que sea malo no estar de acuerdo, ¿no? Incluso en algún momento yo escuché que solemos pensar que la democracia se trata sobre el consenso, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con el disenso, o sea, con el no estar de acuerdo y poder caminar hacia ese horizonte que nos interesa, ¿no? También hay un comentario de Célida, pero pues yo creo que es mejor si ella nos platica un poquito más de lo que quería decir. Sí, primero quería decir, de ahorita que estaba hablando Diana, también creo que es importante dejar de hacer la planificación o el desarrollo urbano algo tan técnico, porque finalmente todas las personas habitamos esta ciudad y de pronto siento que este conocimiento técnico, ya sea en el discurso de la academia o en el discurso de las dependencias, es lo que merma que existe una participación ciudadana adecuada, porque de pronto lo vemos como algo pues muy lejano, ¿no? Siendo que es lo que más vivimos y lo que más experimentando diario, ¿no? Habiendo dicho eso, concuerdo con Sara y con Edwin, el derecho evoluciona, vaya, el derecho pues surge justamente para defender a los menos protegidos, ¿no? Intentar equiparar oportunidades, pero pues el derecho tiene que evolucionar forzosamente de acuerdo a los valores, hasta el contexto político que se esté llevando en una sociedad. Entonces, pero, pues, ¿cómo pasa eso si la sociedad no ha ido a la par del desarrollo urbano, ¿no? ¿Cómo, como desde ciudadanía te lo propones, si no hemos tenido el mismo avance que los teóricos o la academia o los técnicos han tenido? Entonces, pues está interesante lo que propone Frida, pero pues también va a un lado de un acceso a la información, ¿no? También de una socialización explicada a las personas para que puedan participar, que ya se ha hecho con algunos temas básicos, ¿no? Como el alumbrado, que los baches, pero pues realmente nunca se le explicaba a la ciudadanía en general, pues en qué consiste, ¿no? Que va mucho más allá de nada más estas cositas que sí les generan un poco de afectación diaria. En Puebla exponía un abogado que pusieron una antena
no sé, de esas que te dan señal para el teléfono, y que los vecinos empezaron a quejarse de eso, o sea, que pues temían que les afectaran, al final se descubrió que sí se afectara, pero por ejemplo aquí en Juárez tenemos antenas de esas regadas por toda la ciudad sin, pues se supone que hay lineamientos, ¿verdad? Pero pues no creo, porque las he visto en lugares donde no deberían, y por ejemplo no veo a nadie de los vecinos o vecinas quejándose por eso, ¿no? O cada vez que nos van quitando el espacio público, no lo vemos como algo tan importante que significa que nos estén quitando espacio público y no lo estén como reponiendo, ¿no? Esas cosas. Entonces sí creo eso, que hace falta mucho también socializar la información con la gente que no tiene estos conocimientos técnicos. Bueno, yo nada más quería hacer una cuestión aquí importante. No es que yo defienda la normativa, porque me sentí atacada, muchacha. No, pero a lo que voy, No fue ataque, no fue ataque. ¿Eh? a lo que voy es lo siguiente. Sobre todo las personas que se supone que técnicamente por su profesión, también comprendo lo que dice el doctor Edwin, nuestro posgrado no propiamente no es un posgrado profesionalizante, es un posgrado de investigación. Sin embargo, ya cuando egresamos y nos disponemos a ejercer ahora sí que nuestros conocimientos, la parte de la normativa sí es importante conocerla. Yo entiendo, es perfectible y eso creo que nos queda claro a todos. Es algo que va a cambiar, que va a evolucionar y que se tiene que transformar. Por eso precisamente pues son las actualizaciones y es todo este proceso, ¿no? Pareciera muy técnico, sin embargo, sí es importante que se conozca y que se sepa utilizar correctamente, porque esa es una de las cuestiones más impactantes. Yo lo veía con los alumnos de arquitectura, no sabían utilizar el plan de desarrollo urbano y ellos iban a construir y ellos sí, ese sí es profesionalizante y ahí sí es importante que lo sepan. Si ellos van a ejercer su profesión, no necesariamente van a hacer puro proyecto o van a hacer, qué sé yo, van a hacer de todo. Ellos tienen la amplia posibilidad, sobre todo en la carrera de arquitectura. Yo no conozco de derecho y de economía, más que lo básico, pero al menos en arquitectura sí, y tienen que saberlo. Entonces no es posible. Yo comprendo y entiendo que desde el discurso crítico se pueda modificar y se pueda rehacer un replanteamiento, por ejemplo, de una zona, que si tú la tienes planteada ya técnicamente en un instrumento con un uso definido, de acuerdo a tu análisis, tu observación, todo tu discurso crítico, puedas decir, sabes que esto no es lo más apto, esto es lo que se necesita, hay que modificarlo. Sin embargo, hay que conocerlo, porque si no lo conocemos, no podemos hacer sus planteamientos. Entonces, yo por eso se hacía mucho hincapié, por ejemplo, con los alumnos, que al menos revisaran la parte de la carta urbana, las tablas, que supieran interpretar las tablas, que supieran utilizar sus instrumentos. Esa es la parte que creo que les falta a algunos de los alumnos. Ya desconozco ahorita cómo está el programa, yo me imagino que ha cambiado, al menos cuando yo salí en el 2011. No estaba, o sea, no teníamos una clase, sí teníamos taller de construcción 1, 2 y 3, teníamos topografía 1 y 2 y te enseñaba, ¿no? A hacer tus planos y hacer todo, pero no te explicaba. Entonces sí, esa es una parte que yo creo que es vital ahorita. Sobre todo nosotros, yo entiendo, nuestro perfil es hermoso porque es multidisciplinario y te abarca una serie de situaciones pues muy mixtas, muy amplias. Pero la cuestión es esa. Si el tema de la ciudad, pues tienes que conocerlo y tienes que conocer de todo. Y esa es la parte por la que yo sí hago mucho hincapié en que aun y cuando sabemos que la normativa puede ser mejorable, es importante conocerla, independientemente. Y por ejemplo, en nuestro caso, que nuestro posgrado nos permite, aun y cuando es en investigación, pero sí podemos trabajar y ser en una cuestión ya profesional, pues adelante, es mejor salir con mayores herramientas, porque eso te permite que tu egresado tenga un perfil mucho más completo, más capacitado y se puede incorporar a una serie de espacios mucho más amplios. Y creo que eso también es la base, o sea, no quedarnos únicamente en la cuestión de, ay, es que, pues nada más, no. Si tú ya tienes la oportunidad y la opción, adelante, impulsémoslo, porque la gente no lo sabe. Entonces,
digo, independientemente de las experiencias que yo tuve, yo sí creo que es importante esa cuestión, conocerla. Sabemos que está mal y que la podemos mejorar, sí, pero tenemos que conocerla y saber utilizarla. Muy bien, muchas gracias, Diana. Sara sigue aquí, Sara creo que está teniendo problemas ahí con su red. No sé, ¿con qué seguimos, no? Yo creo que sí hay muchos temas aquí que se están desglosando, ¿no? Y que nos van a quedar muchos pendientes, ¿no? La cuestión de la normativa no estaba considerados en el tema de hoy, ¿no? En las discusiones. Aquí hay un comentario de la arquitecta Teresa Delgado, dice: excelente y felicidades, arquitecta Talavera. Usted comentó algo muy importante, la importancia que el profesional de la construcción debe conocer y manejar esta normatividad, y será este el que informará al cliente de sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿no? Precisamente el papel del profesional, ¿no? En este caso, por ejemplo, el planificador. Ya algunas de ustedes también lo apuntaban, ¿no? Cómo no es solamente tal vez la cuestión de la investigación o la cuestión meramente técnica, sino cómo el profesionista hace el papel político que pudiera tener, ¿no? Sin que esto implique cuestiones de partido, ¿no? También su papel que tiene dentro de la comunidad, ¿no? Cómo puede funcionar como un puente entre estas decisiones o entre este lugar donde se toman las decisiones o donde están establecidas las reglas del juego generales y los deseos que tiene la comunidad, ¿no? Los sueños que tiene la comunidad. No sé, por dónde le seguimos, ¿no? Nos quedan 15 minutos más o menos para seguir platicando. Podemos seguir aquí desmadejándolo. No sé, Sara prendió su cámara. Eso siempre es... Sí, para comentar y despedirme. Gracias a las intervenciones. Sí, de hecho yo creo que el tema no se va a terminar en esta primera aproximación, pero mencionabas algo importante, Gabriel, esa función de articular, ¿no? Diferentes perspectivas desde los diferentes actores, de los tomadores de decisiones y la comunidad. Creo que es fundamental para el planificador poder traducir y generar puentes de intercambio para concretar las acciones. Y ese es el reto para nosotros. Ojalá que se pueda hacer no solo en Ciudad Juárez, sino en otros ámbitos que también mucha gente está trabajando fuera de Ciudad Juárez, ¿no? Y creo que también es una virtud. Ahora el tema de conectarnos a través de diferentes tecnologías o desplazarnos a otras ciudades es una parte interesante, ver qué se está haciendo fuera del contexto fronterizo o fuera del país, para aprender de las experiencias y justo eso, ¿no? Esa interpretación, esa hermenéutica que debemos de hacer de los problemas hacia la concreción de proyectos y de instrumentos. Va a ser lo interesante. Y ha sido un placer estar con estas mujeres aquí en la mesa. Excelente la coordinación y gracias por la invitación. Yo por cuestiones de trabajo tengo que desconectarme, pero estoy al pendiente de las futuras reuniones y ojalá que las redes de egresados pues se concreten. Y hay un tema ahí también del colegio. Yo presiono mucho a abrir sobre el colegio de registros y planificadores, que hay que completar, por favor, para hacer viable muchas cosas. Y muchas gracias a la universidad también y al CIPER. Muchas gracias, Sara. Ahí, que sigas bien. Y luego nos platicas del collarín. Ahorita les platico yo. Muchas gracias. Sara, gracias por acompañarnos. Gracias, nos vemos. Muy bien, muy bien. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, yo creo que sí nos queda claro esta idea de que la planificación es un proceso, no la ciudad en sí misma es un proceso. La planificación no es una ciencia exacta. Entonces, la construcción de esta visión que tenemos nosotros, ¿no? Y que deriva una serie de instrumentos, pues requiere de esfuerzos muy, muy grandes, ¿no? Y que tienen que evaluarse constantemente. Ahorita ya nos hablaba, ¿no? Que pronto va a empezar la revisión del PDUS, de la nueva versión. Ahí yo creo que pues vamos a estar
tanto el programa como en lo individual, ¿no? Cada uno de nosotros desde nuestras trincheras. A mí no me ha tocado estar en la parte de la función pública. Creo que ese no es mi perfil. A mí me queda claro, ¿no? O hasta donde lo veo. Yo estoy más acá desde la academia y desde la sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido, mi papel es más como un agente crítico y que exige resultados, ¿no? Y que es distinto, ¿no? Entonces, a veces va a haber ocasiones en las que no vamos a estar de acuerdo. Eso no quiere decir que no las aprecie, que no las admire, pero es Es parte una de... amenaza, Sí, Gabriela. es una amenaza, pues bueno, pues ya ves, soy de otra generación. Entonces, no sé, nos quedan un poquito menos de 15 minutos. ¿Quieren comentar algo para empezar a cerrar? Igual, yo también me tengo que retirar. Muchas gracias, Gabo y Edwin, por este espacio. Igual, pues yo también digo, en esta parte como de la ética, también pues por ahí precisamente con Caro Hippie, con Gabriel Hippie, con Alma Hippie, pues también hacemos muchas cosas pues caminatas, ¿no? Y siempre interesados ahí en el espacio público y también, ¿no? Mi perspectiva está mucho pues también desde la sociedad civil y yo decirles que me voy a encargar a comprometer de que todo lo que hagamos en pro de la participación ciudadana para los procesos de pues, mejorar la ciudad, siempre ahí voy a estar. Y voy a meter al plan también. Les voy a decir siempre que ahí andemos y andemos siempre pues apoyando. A veces sí me preocupa mucho no criticar y no proponer. A mí eso siempre me da mucho, me estresa y me da mucha ansiedad siempre como, pero pues creo que para eso me sirven mucho a mí estos espacios y mucho la escuela. Creo que por medio de la escuela es donde yo siempre he sabido las maneras de proponer o plantear alternativas al menos. Entonces, pues muchas gracias a todas y yo en todo lo que sea de participación, pues cuenten conmigo y ahí voy a meter al plan a fuerza. Gracias y buen día a todas. Gracias, Gabo y Edwin. Bonito día. Muchas Bye, gracias. bye, bye, Celida, bye, Diana, bye, chicas. Gabriel, ¿me permites un comentario? Que va un poco de la mano con lo que dice Denise, pero también aprovecho el espacio y veo que en el chat está Roberto. Aprovecho para pedirle una disculpa a Roberto ayer, porque hizo una pregunta al conferencista al final, pero como yo estaba haciendo un comentario de otra pregunta, no alcancé a leerla y no la pude presentar en el evento y se cerró el en vivo, entonces ya no salió. Entonces, Roberto, disculpas por no haber comentado tu pregunta, pero de antemano también muchas gracias pues, por estarnos acompañando y estar aquí al pendiente del evento. Creo que es muy importante pues esta vinculación. Y al respecto de lo que comenta Denise, justamente tiene que ver con esto. O sea, puede que estemos en desacuerdo en cosas sustanciales, pero yo creo que es más los acuerdos comunes o las ideas en común que tenemos en lo estructural. En ese sentido, pues siempre invito a que las discrepancias o las diferencias, pues justamente las dialoguemos y las conversemos. Y en este ámbito, justamente, la academia permite eso sin mayor esfuerzo. En otros ámbitos es un poco más difícil. En el ámbito político, por ejemplo, estas diferencias pueden llevar a grandes discrepancias, ¿no? Hasta personales. Entonces, creo que el escenario de la academia por eso siempre es tan permeable en ese sentido. Total, aquí vivimos. Total, aquí estamos. Total, esta es la ciudad que queremos cambiar o el territorio o la región que queremos cambiar y nos vamos a encontrar en distintos escenarios. Yo con Célida me he encontrado en otras circunstancias, en otros eventos, lo mismo con Denise, ¿verdad? Con Diana no he tenido la oportunidad, pues seguramente vamos a encontrarnos en algún momento en otro escenario y allí en últimas hemos sido parte de una misma comunidad, por más diferencias que tengamos. Entonces yo creo que sí es muy importante propiciar siempre diálogo slash discusión, ¿no? Que nos permita justamente construir colectivamente. Yo les agradezco mucho, principalmente a Gabriel, por haber asumido pues como la responsabilidad de gestionar la mesa de egresados y sobre todo pues que está como encargado con el tema de la red, pero
Sobre todo le agradezco a ustedes que accedieron a acompañarnos y esperamos que nos sigan acompañando. De verdad que va a ser muy importante escucharlas y tener en cuenta sus consideraciones, sobre todo ahora que viene lo de la renovación del plan. Nos encantaría poder tener a Frida, que también estuvo por ahí en el chat. También le agradezco por estar al pendiente. También estás más que invitada para que nos acompañes. Yo voy a procurar en los seminarios de investigación y demás también invitarlos, al menos para que escuchen lo que estamos haciendo, para que aporten desde sus experiencias profesionales y eventualmente también pues para que evalúen. Nos interesa mucho mantener un vínculo y reforzar el vínculo con los egresados. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Oye, Edwin, de hecho, justamente sobre ese tema, ahorita que decían que ya la maestría estaba generando más temas sobre género y espacio público, digo, también sería interesante, ¿no? Que empezaran a invitar, en este caso hablo por el instituto porque es donde laboro, pero que empezaran también a invitarlas para pues, nosotros ver también qué es lo que desde la investigación se está generando. Nosotros tenemos un área específica de investigación, entonces creo que es interesante, igual de aquí a otras dependencias, porque digo, lo académico es muy bonito, pero pues también pues hay muchas cosas que nada más van a ser teoría. Entonces sí está padre invitar a dependencias o a quien de hecho está practicando, pues para dar otros puntos de vista, ¿no? Que siempre va a enriquecer. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la consideración, Celida y Diana, muy amable. Igual, bueno, yo nada más quisiera ya como cerrar, digo, agradezco mucho la invitación. Siempre, cada que me invitan a participar siento una gran emoción y orgullo. Pero creo que sobre todo aquí, por ejemplo, en mi caso sí, yo ya participé con una estudiante, fue muy interesante, con Emily, cuando fue en el 2020, sí estamos en plena pandemia, su examen fue virtual. Emily, si me estás viendo esto, muchos saludos. Pero, por ejemplo, esa fue muy interesante porque yo ya tenía, digamos, cierto conocimiento en base a la experiencia que hemos tenido aquí en el instituto y en la dirección. Su tema fue de transporte, su tema era de transporte y yo creo que por eso el doctor Vladimir, que también le mando un gran saludo, fue el que me invitó a participar como lectora externa. Y, por ejemplo, ahí sí yo sí puedo ver la diferencia, porque yo recuerdo cuando yo estaba organizando, ¿no? Mi documento de tesis, yo tenía unas ideas y unas cuestiones muy, muy claras, pero ya cuando pude estar del otro lado, también pude verlo con otros ojos. Entonces, sí, esa es una parte muy, muy interesante. Agradezco mucho al doctor si nos continúa invitando. Y la otra cuestión, lo que decía el profe Gabriel, yo creo que esa es la vital ahorita, cómo generar esos puentes. Si bien nosotros pues tenemos un conocimiento profesional, técnico, etcétera, etcétera, académico, cómo poder realmente influir o cómo podemos lograr esa conexión con las personas que sí están tomando decisiones y que sí tienen, pues ahora sí que decidir, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Y si nosotros podemos participar y coadyuvar de alguna forma, ya sea directa o indirectamente, en que esa toma de decisión sea más consciente o más informada, pues sería mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el reto principal. Y pues ya nada más me quedaría, pues ahora sí que agradecer, de verdad, muchas gracias, profe, por la confianza, por la invitación. Y pues aquí estamos, de verdad, ya vamos a comenzar con este proceso del plan. Claro que sí, no duden que vamos a invitarlos. De hecho, ahora vamos a hacer un proceso muy, muy interesante, distinto al que se hacía en la planificación tradicional. En el último plan, por ejemplo, ustedes saben que es un instrumento técnico y jurídico, pero ahí está el doctor Levin. Pero, por ejemplo, ahí lo interesante fue que todo el documento se organizó y luego ya se puso a discusión de la ciudadanía. Ahora vamos a hacer un proceso diferente. Entonces, sí ya tenemos un diagnóstico, pero también vamos a involucrar a la ciudadanía desde el inicio. Entonces, ahí voy adelantándolo, tal vez no debería decirlo, pero creo que es importante, ¿no? Saber que la planificación al menos la tratamos de transformar, tratamos de adaptarlo a cómo se está evolucionando en la ciudad, en el entorno, en todo lo que vemos. Y no es por echar porras, ¿no? Al instituto de mi trabajo, pero yo digo, si estamos aquí es por algo y vamos a hacerlo bien, o sea, ya estamos aquí. Digamos, yo creo que ahí es el punto, ¿no? Es esa forma de encontrar esos puentes. Esperemos que el plan
pueda propiciar algunos de esos puentes para que más gente se involucre, más gente sepa, y pues que podamos tener un documento mejor construido y obviamente pues con mucha mayor fuerza, ¿no? Y ya no digo nada más. Muy bien, muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todos, ¿no? Y a, bueno, a ustedes que aceptaron la invitación. De eso se trataba, ¿no? Se trata de estar aquí, platicar, ver a lo mejor estas coincidencias, ver hacia dónde debemos caminar. Yo creo que sí se nos quedan muchos pendientes, no hay muchos temas. Una disculpa a todos los asistentes que no les pudimos abrir el micrófono. Son cuestiones aquí de logística, ¿no? Para tratar pues, cumplir con los tiempos. A mí sí me gustaría repetir esta experiencia. Tal vez vale la pena hacerlo presencial para pues, los que quieran participar, tener más oportunidades, ¿no? Y a lo mejor, no sé si de hacerlo desde una manera institucional. Yo creo que aquí pues, se puede platicar o estamos hablando de esta red que tenemos que hacer con egresados o de algún otro mecanismo. Sara hablaba de, bueno, la necesidad de un colegio, ¿no? Que ya está planteado ahí en varios documentos, en varias normas, y que tiene que ver con este rumbo hacia el que buscamos dirigirnos, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí ya lo dejaría, aquí ya nos estaríamos despidiendo. No sé si ustedes dos quieren decir algo más. Todos tenemos Pues trabajo. yo nada más, gracias. Ok. Sí, muchas gracias por la invitación. Hola de pasada al doctor Vladimir. Créame que la geografía sigue siendo parte de mi vida y desde entonces veo todo muy diferente. Y no, muchas gracias. Sí, creo que es necesario el colegio por muchas cuestiones, ¿no? Hasta para supervisar y que sirva como órgano vigilante y como un contrapeso a muchas cosas. Entonces, ojalá que ya vayan más adelantados con eso. Y pues muchas gracias. Y Diana, muchas felicidades por tu cargo, de verdad. Qué bonito es que tú estés ahí. Ay, muchas gracias, Linda. Muchas gracias, de verdad. De verdad vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo sé que soy joven y pues falta mucha experiencia, pero Pues el por equipo es eso muy va a ser fuerte. diferente. Claro, el equipo es muy fuerte, tenemos todo el apoyo, hay mucha disposición. Yo creo que va a salir un trabajo muy bueno y de eso no me queda la menor duda. Y pues nada, o sea, al contrario, yo de verdad agradezco mucho siempre la invitación. Aquí estamos al pendiente. A los alumnos de la maestría, échenle ganas, Chamero, Irina, tú puedes. Y pues un abrazo a todos, de verdad, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Está bien. Pues entonces aquí nos despedimos. Estamos justo en tiempo y nos vemos pronto. Que sigan bien, que tengan salud. Muchas gracias a todos. Cuídense, hasta luego.